El traje espacial es imprescindible para la supervivencia del ser humano bajo las condiciones del espacio. Sin él, el ser humano moriría en menos de un minuto. Muchos expertos creen que los alienígenas han estado visitando la Tierra durante miles de años. Pero si nosotros no podemos sobrevivir, ¿cómo lo consiguen ellos? No os perdáis nuestras revelaciones acerca de los avistamientos de alienígenas que llevaban trajes espaciales. Alienígenas, caso abierto. Ha empezado un movimiento global. La gente por fin tiene acceso libre a los archivos secretos que han escondido durante décadas los detalles de cientos de encuentros alienígenas. Estamos a punto de descubrir la verdad que se esconde detrás de esos documentos clasificados y todos los detalles que nuestro gobierno no quiere que conozcamos. Alienígenas, caso abierto. Deja al descubierto el secreto mejor guardado del planeta Tierra. Tassili Enager, Argelia, 1933. Un soldado francés que atravesaba un área montañosa del Sáhara hace uno de los hallazgos arqueológicos más preciados del siglo XX. Son unas rocas de arenisca en una cueva, cubiertas con más de 15.000 grabados y dibujos rupestres de hace 10.000 años. En los años 50, el experto en arte prehistórico, Henry Lott, confirma que muchas de las 800 representaciones son poco habituales. Hay una cueva en Argelia llamada Tassili Enager, con pinturas rupestres que representan lo que alguien ha definido como un astronauta. En un lado del dibujo se distinguen claramente las representaciones de seres humanos, por lo que tendremos que preguntarnos qué es ese otro ser que también aparece en la pintura. ¿Quiénes son esos seres? ¿Podría ser una civilización alienígena? Las pinturas del arte antiguo representan seres con cuerpos de tamaño desproporcionado y llevan lo que parece ser un casco. Son una imagen común en muchas culturas. Es probable que nunca sepamos cuál era la intención de estos pueblos antiguos, pero en el mundo actual, los encuentros con extraterrestres que llevan trajes espaciales son algo muy habitual. Caso abierto: el incidente de Finlandia. 5 de febrero de 1971, Kinula, Finlandia. Dos hombres, P. Aliranta y E.J. Snek, están trabajando en un bosque cuando Aliranta presencia cómo un ovni de 4,5 metros de ancho se acerca a un claro. Cuando parecía haber aterrizado en el claro, un ser salió del centro del ovni y llevaba una clase de traje espacial, según los testigos. Según Aliranta, el hombrecito verde se acerca a él hasta que ya solo lo separan unos 9 metros. Pero de repente, la criatura se da media vuelta y vuelve flotando al platillo volante. Aliranta va detrás. El testigo intentó tocar a esa criatura y al hacerlo se dio cuenta de que esa criatura, ese ser, estaba muy caliente. Dijo que parecía una plancha y afirmó sufrir quemaduras en las manos que no se curaron hasta 2 semanas después de ese encuentro. El incidente de Finlandia pone al descubierto una característica inquietante que muchos de los que han podido presenciar la existencia de extraterrestres de rasgos humanoides han observado una y otra vez. Todos parecen llevar una capa protectora, muy parecida a un traje espacial. ¿Pero por qué razón? Para empezar, ¿por qué necesita un extraterrestre un traje espacial? Pues está claro que han evolucionado en un planeta diferente con una atmósfera diferente y microorganismos diferentes si los hay en otro planeta. Por tanto, ese traje tendría que protegerles de todo lo que haya en nuestro planeta y tendría que hacerlo con mucha eficiencia. En la Tierra, los alpinistas denominan a cualquier punto por encima de los 8.000 metros zona de la muerte. Allí el cuerpo humano ya no es capaz de aclimatarse y la falta de oxígeno supone un peligro para la vida del ser humano. A partir de una altura de 19.000 metros, la presión atmosférica es tan baja que la sangre humana puede empezar a hervir y causar la muerte al cabo de unos pocos minutos. ¿Es posible que los extraterrestres también necesiten una atmósfera artificial que les ayude a viajar fuera de su hábitat natural? ¿O que algunos seres puedan sobrevivir en prácticamente cualquier lugar? Hace poco, el biólogo aficionado Mike Shaw hizo una afirmación que dejó estupefacto al mundo. Afirmó que es posible que el tardígrado, un diminuto animal acuático de 8 patas, haya venido de otro planeta. El tardígrado es uno de los animales más pequeños de nuestro planeta. Es capaz de sobrevivir al frío extremo y se puede congelar.
Puede sobrevivir en el agua hirviendo de la fosa de las Marianas y también puede sobrevivir a la radiación ultravioleta. Como vemos, es capaz de sobrevivir en nuestro planeta y también fuera de él. Si los tardígrados son capaces de sobrevivir en el espacio, tal vez también lo sean otros tipos de criaturas. Los biólogos que estudian los tardígrados se preguntan si es el exoesqueleto dinámico de estos animales lo que les protege de los peligros del espacio. Pero ¿cómo llegó a desarrollarse esta capa protectora exterior en los tardígrados? ¿Y cómo pueden los humanos seguir su ejemplo? Cuando comenzó la conquista del espacio, la NASA tuvo que encontrar la manera de proteger el cuerpo humano de los peligros del espacio. Existen muchos peligros allí fuera en los que no pensamos cuando nos vamos a una playa de California. En el espacio hay que proteger los ojos, hay que proteger el cuerpo y hay que proteger la piel. Nos hace falta algún tipo de escudo. La NASA conocía los riesgos que iban a correr los astronautas una vez que estuvieran en el espacio. Por eso se diseñaron los trajes espaciales. La idea es hacer todo lo posible para protegerles. En 2010, la NASA anunció planes para desarrollar una aeronave o traje volador unipersonal llamado Puffin. Pero aún queda un largo camino por recorrer para conseguir un traje espacial de un nivel tecnológico tan avanzado como aquellos que se han podido observar en muchos de los avistamientos de alienígenas. Se ha informado sobre avistamientos de alienígenas que al parecer llevaban un traje espacial, pero ¿qué pasa con aquellos que no llevaban ninguno? Los ufólogos creen que muchos visitantes extraterrestres llevan algún tipo de traje espacial para protegerse de la atmósfera de la Tierra. Caso abierto. El incidente de Hopkinsville. 21 de agosto de 1955, Kentucky, Estados Unidos. Billy Ray Taylor está de visita en la granja de la familia Sutton, en una zona rural de Kentucky, cuando ve luces extrañas en el cielo y algo que parece un platillo volante aterrizando en el bosque. Los avistamientos del ovni en Hopkinsville, en Kentucky, se consideran una serie de encuentros fascinantes y de hecho bastante inquietantes. Se suele llamar a estos avistamientos asedios. Una criatura de rasgos humanoides y de aspecto extraño sale de detrás de los árboles. Es de baja estatura y tiene orejas grandes y puntiagudas. Casi parecían duendes. Pequeñas criaturas diabólicas con grandes orejas de punta y caras puntiagudas. Como si hubiesen salido de uno de nuestros cuentos folclóricos o leyendas antiguas. Cuando aparece otra criatura de detrás de una esquina del edificio, Lucky se gira y dispara. Pero los disparos no tuvieron ningún efecto, y eso plantea la cuestión de si estos extraterrestres llevaban trajes espaciales y si una de las funciones de esos trajes era la de protegerles de las armas. Esta criatura aterroriza a los 11 miembros de la familia, incluidos los niños, en mitad de la noche. Poco después, el incidente de Hopkinsville se convierte en objeto de investigación del proyecto Libro Azul. Pero en ese momento se ve como un avistamiento tan escandaloso que lo consideran un fraude. La familia Sutton acaba mudándose y el incidente los persiguió durante el resto de sus vidas. ¿Es posible que los alienígenas de Hopkinsville llevaran trajes espaciales cubriendo sus cuerpos? En algunos encuentros se observaron alienígenas que llevaban una especie de traje espacial hecho con una materia orgánica, por lo que era prácticamente imposible diferenciar esos trajes de sus cuerpos. Caso abierto, 15 de septiembre de 1977, Paciencia, Brasil. Antonio Larrubia investiga un enorme ovni que aterrizó en un campo agrícola cerca de su casa. Los seres que vio eran distintos a cualquier otro ser descrito anteriormente. En principio se trata de la zona cero con respecto a la idea de que el verdadero propósito que se esconde tras las visitas extraterrestres es el estudio del ser humano. Presente en muchas descripciones de ovnis. Fue un caso en el que se afirmó que una nave espacial abdujo al testigo principal y lo sometió a una especie de examen médico. Hasta parece que no solo lo sometieron primero a un examen médico, sino también a un test psicológico después. Por tanto, se trata de lo que probablemente haríamos nosotros si nos encontráramos con alienígenas y quisiéramos estudiarlos. Larrubia sobrevivió al incidente. Se comportaban como robots, ya que en un momento dado empezaron a dar vueltas. También tenían antenas extrañas que supuestamente utilizaban para transmitir datos a los seres inteligentes con los que se comunicaban.
Antonio afirma que lo sometieron a un examen físico horrible, pero esos robots extraños son en realidad seres sensibles. ¿Llevaban un traje espacial altamente avanzado? ¿O incluso algo aún más extraordinario? Caso abierto, 4 de julio de 1947, Roswell, Nuevo México. Varios testigos presencian cómo un ovni se estrella en el desierto de Roswell, Nuevo México. Parte de los restos de la aeronave y de los cuerpos de los alienígenas se transportan en secreto a la base de las Fuerzas Aéreas Wright-Patterson, en el estado de Ohio, según informan algunas fuentes del ejército. Pero durante el camino, la expedición hace una parada en Fort Riley, Kansas, donde el teniente coronel Philip Corso tuvo la oportunidad de su vida. Conocía al guardia que vigilaba ese almacén y logró entrar. Lo que ve cambiará para siempre su visión del mundo. Se acercó a una esquina del almacén en la que había varias cajas apiladas y contenedores de madera. Esto fue lo que dijo. Las criaturas estaban envueltas en una capa protectora de una sola pieza, como si fuera un mono o una envoltura exterior. El traje espacial o envoltura exterior cubría a las criaturas de un modo extraño, como si estuviera tejido alrededor de sus cuerpos, asegurando así una perfecta protección para la piel. Corso afirma que las criaturas solo tenían una ranura como boca, algo que se parecía a una raya y que resultó poco práctico. Hoy en día la descripción que dio Corso de los alienígenas se asocia con los grises. Su trabajo, su misión en aquel momento, fue la de encontrar un modo de integrar esa tecnología a la corriente principal de nuestras tecnologías. Y descubrió algo más. Un manifiesto de carga que iba de Wright Field al depósito de cadáveres del Centro Médico Militar Walter Reed. A continuación conoceremos la verdad sobre los resultados de la primera autopsia mundial de un alienígena, que hasta ahora se habían mantenido en secreto. También revelaremos que algunos alienígenas quizá lleven algo más que un traje espacial. Esto es Alienígenas, caso abierto. Bienvenidos de nuevo a Alienígenas, caso abierto. Los expertos han sospechado durante mucho tiempo que algunos alienígenas llevan trajes espaciales para protegerse durante su visita en la Tierra. Sin embargo, hace poco, un testimonio ha revelado algo aún más increíble. Caso abierto. Washington, D.C. Centro Médico Militar Walter Reed. Los patólogos comienzan con la autopsia del cuerpo de un alienígena que presuntamente se rescató del accidente de Roswell del 4 de julio de 1947. Durante este procedimiento hacen una serie de descubrimientos increíbles acerca de la fisiología del alienígena, lo que nos deja con más preguntas que respuestas sobre cómo emplean la tecnología en sus trajes espaciales. Los patólogos creen que la EVE, entidad biológica extraterrestre, fue creada para realizar un viaje espacial de larga duración. Muchos creen que ello demuestra que los alienígenas han avanzado científicamente para poder viajar en el tiempo y el espacio. Se estudiaron tanto la aeronave estrellada como el material que se encontraba en ella y los seres. Los científicos se preguntaban si se puede emplear esa tecnología para los humanos. ¿Son alienígenas biológicos o se trata meramente de trajes espaciales altamente desarrollados? No nos enfrentamos necesariamente a una única especie de extraterrestres en solo una fase de su desarrollo tecnológico. Es posible que nos hayan visitado seres inteligentes muy diferentes y sería lógico pensar que tendrían entonces trajes espaciales con diseños diferentes. Los científicos especulan con que tal vez se haya creado todo el sistema fisiológico de una EVE. Si observamos el análisis médico de estos cuerpos, nos damos cuenta de que se parecen mucho a los de los humanos. Son muy similares al cuerpo humano, tal y como lo conocemos hoy en día. Tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 pies y 2 manos. Los médicos llevaron a cabo muchas investigaciones y de todas ellas se desprende que existe una gran correlación entre la raza humana y la posible evolución en un planeta alienígena. Muchos de los resultados de la autopsia han dejado desconcertados a los científicos. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. ¿Quién o qué pilota estas naves espaciales y cómo lo hacen? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos la necesidad de comprenderlo todo. Se trata de un principio básico de la mente humana. Necesitamos comprender lo desconocido. ¿Quién ha diseñado estos trajes espaciales vivos y altamente avanzados?
¿Es posible que algunos alienígenas hayan evolucionado para recorrer distancias mucho mayores de lo que se había imaginado? Enero de 1964, París, Francia. El sargento jubilado Robert Dean, alto mando del ejército, recibe una autorización secreta de la OTAN mientras está de servicio en el cuartel general supremo del Centro de Operaciones. En 1964, el sargento Robert Dean recibe este documento que escribieron casi todos los representantes de la OTAN en aquel momento y que contiene información acerca de un accidente del que se habían recuperado 12 cuerpos. Un caso en particular le llamó la atención. Este caso contiene fotos de un platillo de 30 metros que se estrelló en 1961 en Timmersdorfer, Alemania, cerca del mar Báltico. Se encontraron 12 pequeños cuerpos alienígenas. No obstante, fue la descripción de la autopsia lo que llamó la atención de Dean. En este caso se informó de 12 seres prácticamente idénticos que murieron debido a este accidente. Cuando encontraron esta nave espacial, también descubrieron a estas criaturas que apenas presentaban diferencias entre ellas. Parecía que todas tenían un diseño idéntico. Y fue en este caso donde surgió por primera vez la idea de que fueran clones. ¿Es posible que algunos alienígenas sean simples esqueletos o clones con una conciencia artificial? ¿Es esa la razón por la que muchos testigos observan comportamientos tanto mecánicos como biológicos en los encuentros más cercanos? Dado el carácter artificial de la biología alienígena, algunos expertos ponen en duda la nueva tecnología y el futuro del cuerpo humano. Las pruebas sugieren que los alienígenas quizá tengan una segunda piel o un traje espacial incorporado en el cuerpo. La cuestión es si es producto de la evolución o de la investigación científica. Estamos hablando de unos pocos milímetros de piel y no de un traje voluminoso de varios centímetros. Por tanto, es obvio que están utilizando un material altamente avanzado. Es posible que se trate de un material a escala nanométrica capaz de adaptar o alterar su estructura molecular con el fin de aislar el cuerpo de la atmósfera. En los informes sobre trajes espaciales de alienígenas existe también el llamado biotraje, que se adapta al cuerpo humano. Este traje usa bobinas hechas de aleaciones de níquel titanio con memoria. Estos metales tienen la capacidad de contraerse con el calor y de dilatarse con el frío. A partir de estos metales se ha diseñado una prenda de compresión activa que ejerce presión directamente sobre la piel, a diferencia del traje convencional de gas presurizado. Los científicos consideran que el biotraje constituye un avance significativo en lo que concierne a la movilidad de los astronautas. Muchos han hablado del desarrollo de lo que se consideraría una segunda piel. De hecho, el Instituto Tecnológico de Massachusetts está llevando a cabo un proyecto, el llamado traje de segunda piel, con la intención de crear un traje tan ligero y al mismo tiempo tan resistente que los astronautas ni siquiera se darían cuenta de lo que llevan puesto. ¿Está evolucionando el traje espacial para adaptarse a nosotros? ¿O como en el caso de los alienígenas, estamos evolucionando nosotros para adaptarnos al traje? Esto es Alienígenas Caso Abierto, que deja al descubierto el secreto mejor guardado del planeta Tierra. En la primavera de 1952 ocurrió algo extraordinario. El número de avistamientos de ovnis se disparó. Durante años, el gobierno estadounidense había hecho creer a la sociedad de la posguerra que los ovnis no existían. Pero en el fondo las opiniones de las fuerzas aéreas norteamericanas estaban divididas. Algunos militares de las fuerzas aéreas creían que los avistamientos eran fenómenos atmosféricos perfectamente explicables. Otros, en cambio, se preguntaban si recibimos visitas de una civilización alienígena tecnológicamente mucho más avanzada. No os perdáis nuestras investigaciones acerca de la oleada de ovnis de 1952. Un aumento de avistamientos tan drástico que el gobierno estadounidense se vio obligado a afrontar decididamente el fenómeno de los ovnis. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados.
Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. 29 de julio de 1952. El general John Senford, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, da la conferencia de prensa más larga desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Estoy aquí para hablarles de los llamados platillos volantes. El interés de las fuerzas aéreas en este problema se debe a que nos sentimos obligados a identificar y analizar, en la medida de nuestras capacidades, cualquier objeto volador que pueda constituir una amenaza o un peligro para los Estados Unidos. Durante la primavera y el verano de 1952 se registran más avistamientos de ovnis en los Estados Unidos que en ningún otro momento de la historia. Los ciudadanos lo saben y Senford intenta tranquilizarlos. De la enorme cantidad de informes sobre los avistamientos, hemos sido capaces de explicar adecuadamente la mayor parte de ellos. Pero ¿qué ocurre con los cientos de avistamientos de ovnis que los radares y testigos no pueden explicar? Para comprender el que probablemente es el año más extraordinario de la historia moderna en relación a los ovnis, debemos retroceder en el tiempo. El año 1952 empieza con menos de un avistamiento registrado por día. En abril y mayo, los avistamientos aumentan a 3 por día y en junio, el número de avistamientos registrados se duplica. Pero todavía no habían alcanzado su número más alto. Iba muchísimo más allá de cualquier otra cosa que el ejército norteamericano hubiese visto antes. Llevó el fenómeno de los ovnis a un nivel completamente diferente. Entre el 22 y el 29 de julio, el número de avistamientos de ovnis sube drásticamente a 27 por día. El incremento de avistamientos fue tan considerable que nos hemos de preguntar qué fue exactamente lo que sucedió en el país. Las fuerzas aéreas lo controlan todo. Su cometido es patrullar el espacio aéreo, pero ocurre algo que no pueden explicar. Caso abierto. El avistamiento de Hawái. Marzo, 1952. El secretario de la Marina Dan Kimball y el almirante Redford sobrevuelan Guam en aviones diferentes y van camino de Hawái. Durante ese vuelo, Kimball y Redford miraron por la ventana y vieron un objeto volador no identificado que no podían explicar. Observaron ese objeto y lo vieron cruzar el cielo como un rayo. El comandante Donald Quijo, miembro de las Fuerzas Aéreas y cofundador del Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, cita a Kimball diciendo que los objetos lo rodearon 2 veces y después se alejaron hacia el este. Detrás de ellos iba otro avión de la Marina con el almirante Redford a bordo. Kimball también indicó que casi en el mismo momento el jefe de pilotos de Redford los llamó y les dijo que los ovnis estaban rodeando su avión. Calcularon que el ovni recorrió una distancia de aproximadamente 80 kilómetros en menos de 2 minutos. Finalmente el ovni se alejó hasta que lo perdieron de vista. Pero cuando pregunta por el estado de la investigación recibe una respuesta sorprendente. De hecho, no le permitieron acceder al informe. Las fuerzas aéreas dijeron que no podían revelar al testigo ningún tipo de información respecto al estado del caso. Un mes más tarde, el 29 de abril de 1952, se hizo historia. Caso abierto. AFL 200/5. La Carta 200/5 de las Fuerzas Aéreas es una normativa histórica fundamental que establece que se deben telegrafiar inmediatamente todos los informes de ovnis al Servicio de Inteligencia Aérea. Es la cuna del proyecto Libro Azul. Se habló de la necesidad urgente de usar medios electrónicos para poder enviar los informes el mismo día y de no revelar ningún tipo de información a los medios de comunicación ni tampoco a los ciudadanos. Vemos, por tanto, que estos encuentros de militares con ovnis se cubrían con un velo de secretismo desde el principio. La carta AFL 200/5 autoriza a los miembros del proyecto Libro Azul a investigar los avistamientos de ovnis por parte de las fuerzas aéreas sin la necesidad de seguir la cadena de mando. Poder tener acceso total sin limitaciones es algo inusual y pone de relieve la importancia de la situación. A continuación investigaremos las pruebas más concluyentes de la existencia de ovnis a principios de los años 50. Las grabaciones siguen siendo controvertidas a día de hoy.
En la primavera de 1952, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos responden a los crecientes avistamientos de ovnis en todo el país al dar acceso sin precedentes a los miembros del Proyecto Libro Azul para poder investigarlos. Su misión es investigar los informes de los ciudadanos y militares para determinar si los ovnis constituyen una amenaza para el país. También tienen que identificarlos. El oficial de las Fuerzas Aéreas, Edward Ruppelt, destinado en la base de las Fuerzas Aéreas Wright-Patterson en Ohio, es designado para dirigir el Proyecto Libro Azul. Era él quien se encargaba de investigar los avistamientos comunicados al gobierno por parte de los militares. Aunque aceptaba las observaciones y los informes anecdóticos de los ciudadanos, los avistamientos por parte de los pilotos militares y los que se registraban en los radares se convirtieron en el verdadero foco de atención del Proyecto Libro Azul. Sin embargo, hubo un caso en julio de 1952 que lo desconcertó. Caso abierto, la película Tremonton. 2 de julio de 1952. El suboficial de la Marina, D.C. Newhouse, va conduciendo por el estado de Utah con su mujer cuando de pronto ven varios objetos extraños en el cielo. Paran el coche para poder verlos mejor y no pueden creer lo que ven. Hay entre 10 y 12 objetos sobrevolándolos y dirigiéndose hacia el oeste. Vieron varios objetos volando por el cielo y no se parecían a ninguna de las aeronaves convencionales. Más tarde, Newhouse describe estos objetos diciendo que tienen la forma de 2 platos, uno invertido encima del otro. Sale corriendo del coche y consigue coger su cámara de 16 milímetros justo a tiempo para grabar esta película bastante convincente. De vez en cuando podrá verse una constelación implícita de estrellas. Por tanto, parece que haya alguna clase de comunicación entre ellas. Lo interesante es que ese tipo de avistamientos sigue sucediendo incluso hoy en día en el cielo de los Estados Unidos y la gente los sigue grabando. En su libro publicado en 1956 bajo el título El informe sobre objetos voladores no identificados, Ruppelt escribe lo siguiente sobre Newhouse. Cuando su familia y él vieron el ovni por primera vez, estaban cerca del coche, mucho más cerca que cuando grabó la película. Un testigo grabó la película Tremonton Newhouse, en la que se ve lo que solo puede describirse como una flotilla de ovnis en medio del cielo. Me encantan estos casos porque en realidad resulta imposible falsificar este tipo de casos. Son de la vieja escuela, es decir, son imágenes que no se han procesado con Photoshop u otro tipo de programa para editar vídeos, sino que son reales. 4 años después, el Proyecto Libro Azul analiza la grabación y publica un informe. Su intención era justificarlo afirmando que fueron globos. Aunque parecía una explicación aceptable, nunca han podido demostrarlo, por lo que se registró en los libros como caso abierto. Pero lo más inquietante es que este caso se parece extrañamente a otro avistamiento que tuvo lugar solo 2 años antes. Caso abierto, la película Mariana. Agosto de 1950. Great Falls, Montana. Nick Mariana estaba inspeccionando un estadio de béisbol de la ciudad con su secretario cuando vio por el rabillo del ojo algo que se movía rápidamente. Eran 2 objetos plateados brillantes que sobrevolaban la ciudad de Great Falls. Se trata de otro caso en el que se avistaron varios objetos en el cielo. Coge su cámara del coche y logra grabar esta película de 16 segundos. Al día siguiente aparece la historia en el periódico Great Falls Tribune. Y en las siguientes semanas, la película de Mariana se emite en varios programas de televisión. Las Fuerzas Aéreas, sin embargo, consideran que los 2 objetos de la película Mariana son 2 de sus aviones. Una vez que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos le devolvieron la película al testigo, este declaró que faltaban algunas secuencias de la grabación, como si las hubiesen eliminado, como si las Fuerzas Aéreas hubiesen querido ocultarlas. Mariana afirmó que la grabación mostraba claramente unos platillos plateados. Las Fuerzas Aéreas negaron estas alegaciones, pero muchos de los habitantes de Great Falls que vieron la versión original de la película apoyaron la afirmación de Mariana. Y la pregunta es, si era verdad, ¿qué ocultaban? En julio de 1952, 2 años después de la grabación de la película Mariana, el oficial Ruppelt, el director del Proyecto Libro Azul, solicita autorización para volver a analizar la grabación. Se había rechazado el análisis original en el que se había llegado a la conclusión de que los objetos del cielo eran los reflejos de los aviones de combate F-94. Ruppelt afirma: las luces eran demasiado intensas para ser reflejos. No pudimos verificar nada sobre la película de Montana. Se trataba de un caso abierto. La controversia de las secuencias desaparecidas nunca se resolvió.
Tal vez fuera esta la prueba definitiva de una nave extraterrestre volando por el cielo. ¿Es posible que quisieran omitir esas secuencias por construir una prueba auténtica? ¿O quizá las fuerzas aéreas no querían que esta tecnología altamente secreta estuviera al alcance de esta persona y por eso decidieron recortar las secuencias en las que se distinguían los objetos con claridad para dejar solo aquellas en las que no se veían? A continuación, los ovnis invaden el Capitolio de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas son incapaces de detenerlos. Bienvenidos de nuevo a Alienígenas, caso abierto. A principios de julio de 1952, los avistamientos de ovnis aumentaron drásticamente en los Estados Unidos, lo que obligó a las fuerzas aéreas a conferir máxima prioridad a la investigación de ovnis. Aún así, no hubo nada que pudiera prepararles para lo que iba a suceder en el espacio aéreo más vigilado del mundo, el Capitolio del país. Caso abierto, el incidente de Washington, D.C. El 19 de julio de 1952, un controlador del tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington detecta 7 objetos en los radares. Más tarde, los describe como algo muy diferente a las naves aéreas normales. Al día siguiente, los titulares de los periódicos anuncian que un grupo de platillos irrumpió en el Capitolio. El 26 de julio, un vuelo de una aerolínea nacional informa sobre otro avistamiento ovni. La base de las fuerzas aéreas de Andrews los detecta en los radares. Los testigos describen las luces asegurando que vuelan más rápido que una estrella fugaz. El 29 de julio, las fuerzas aéreas dan por primera vez órdenes de derribar cualquiera de estos objetos. El periódico The Washington Post dice: ningún piloto ha podido acercarse a ellos lo suficiente como para dispararles, porque la velocidad de estos objetos supera a la de nuestros aviones por unos 1.600 kilómetros por hora. ¿Qué fue exactamente lo que sobrevoló el cielo de Washington? Hay algo allí arriba en el cielo. Algo que es más rápido y más versátil que nosotros. Los hemos detectado en los radares. Hemos enviado a nuestros pilotos a interceptarlos y aún así han conseguido zafarse de nosotros. ¿Qué está ocurriendo en el cielo? ¿Son estos ovnis naves interestelares del espacio o hay alguna otra explicación? Debido a las decenas de testigos y a las pruebas de los radares, las fuerzas aéreas se ven obligadas a tranquilizar a los ciudadanos preocupados. El 29 de julio de 1952, el general John Sanford, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, da una conferencia de prensa. Hemos considerado la posibilidad de explicar estos objetos como un engaño, como aeronaves amigas que no se habían identificado correctamente, como fenómenos meteorológicos o electrónicos e incluso como aberraciones de la luz. Una de las explicaciones que dieron las fuerzas aéreas para entender esos objetos fue que se había producido una inversión térmica. Pero muchos miembros de las comunidades científicas y ufológicas creen que esa explicación es falsa. Son estas observaciones las que estamos intentando resolver. Cuando Sanford acaba, el comandante Donald Keyhoe coge el micrófono y lo que dice es escandaloso. Con el debido respeto a las fuerzas aéreas, creo que algunos de sus miembros podrían ser de origen extraterrestre. ¿Cuánto sabía el gobierno? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultárselo a la sociedad? Caso abierto. El Comité de Robertson. Enero de 1953. Tras un aumento de avistamientos de ovnis nunca visto, la CIA convoca el Comité de Robertson. El Comité de Robertson era un grupo de científicos, expertos en radares, físicos nucleares y demás personas reunidas por la CIA con el fin de encontrar una forma de afrontar el problema de los ovnis. El director del proyecto Libro Azul, el oficial Ruppelt, presenta casos de los que tienen pruebas inequívocas, entre ellas las películas Tremonton y Mariana. Pero Ruppelt pronto se da cuenta de que el comité ya ha llegado a sus propias conclusiones. Ya se había fijado el objetivo del Comité de Robertson incluso antes de que entraran en esa sala y empezaran a deliberar sobre estas pruebas. Tras escuchar diferentes testimonios durante 12 horas a lo largo de 3 días, el Comité de Robertson llega a la conclusión final de que los ovnis no suponen una amenaza para la seguridad del país y que la gran mayoría de los avistamientos puede explicarse como fenómenos naturales. Hay muchos expertos que ahora empiezan a fijarse bien en esos documentos y se dan cuenta de que no investigaron bien esos casos.
Lo que hacían en verdad era acumular esos informes y desestimarlos uno tras otro con justificaciones. Un globo por aquí, gas de pantanos o el planeta Venus. Desestimaban prácticamente todos los informes que se presentaban. Varios años más tarde, el secretario del comité de Robertson y agente de la CIA, Frederick Durant, revela que el cometido del comité de Robertson no era investigar las pruebas, sino establecer un protocolo para desacreditar las afirmaciones de avistamientos de ovnis. Si tenían un caso con una explicación convencional muy obvia, hacían público ese tipo de casos y no los casos abiertos. Esta es la prueba más clara de que el proyecto Libro Azul, con sus más de 12.000 casos, no fue necesariamente una investigación, sino más bien una justificación. Y el comité de Robertson, sin duda, lo demostró. A continuación veremos lo que Ruppelt contó en secreto al Comando de Defensa Aérea justo 2 semanas después de la reunión del comité de Robertson. La oleada de ovnis de 1952 hace temblar a la nación y genera dudas en relación a la eficiencia del ejército estadounidense en el combate contra amenazas inexplicables. Pero el gobierno estadounidense niega la existencia de este fenómeno. Para mí, como persona que trabajó en el Ministerio de Defensa durante 21 años, es incomprensible que alguien reciba informes fidedignos y desacredite cada uno de ellos sin ni siquiera haberlos investigado científicamente. Se pidió al oficial Edward Ruppelt, el director del proyecto Libro Azul, que informase al Comando de Defensa Aérea. En la reunión, Ruppelt supuestamente reveló que en un recuento estadístico de más de 1.000 avistamientos, solo un 11% de estos avistamientos se había podido identificar fehacientemente. El 89% restante se había clasificado como avistamientos identificados, como posiblemente identificados y como casos abiertos. No importa qué son esos objetos. Lo que hay que hacer es tranquilizar a la sociedad porque la verdadera amenaza podría estar allí. Desde el aumento extraordinario de avistamientos de ovnis de 1952 hasta el día de hoy, el gobierno estadounidense ha negado firmemente que haya investigado los ovnis, pero algunos creen lo contrario. Estoy convencido de que el gobierno sigue investigando los ovnis, aunque sospecho que lo puede estar haciendo a través de algún contratista de defensa externo, perfectamente escondido y lejos del control público. Sin un organismo central que recopile información sobre los avistamientos de ovnis y los investigue, no sabemos cuántos avistamientos de ovnis hay cada año. ¿Habrá otro año 1952? ¿Cómo lo sabremos? ¿Podemos estar seguros de que el gobierno nos advertirá? Esto es Alienígenas Caso Abierto, que deja al descubierto el secreto mejor guardado del planeta Tierra.